Bueno, no necesariamente, porque como usted lo dice, don Randall, pues yo siempre he comentado y he afrontado la realidad política muy directamente, muy francamente, sin tener que ocultar cosas. Hay cosas en donde políticamente uno, como gobierno y en el ministerio, uno tiene habilidades y uno tiene que tener cierta habilidad política para manejar las cosas en el contexto de mucha transparencia y en el contexto de redes sociales y de opiniones de gente que hacen que la cosa sea muy, muy difícil porque pues a veces la verdad o la veracidad en la información y el manejo de los datos no es correcta. Entonces uno siempre está como contra la pared, que es algo muy interesante que el país haya cambiado tan rápido con este tema, donde el control político ha variado muchísimo, es muy, muy diferente a como era en el pasado, donde pues el interés del control político no cambia, pero la fuente de información, la evidencia y los datos pues hacen que el control político sea totalmente cosmético, muy político, en donde pues se parten de información o de premisas que no son correctas y que pues en ese contexto hace que la vida de un ministro en este caso sea mucho más compleja, ya que se parte de, como le digo, de un control político que no solamente hacen las otras fuerzas políticas o los medios de prensa que tradicionalmente son los que han hecho esto, sino también la ciudadanía. Y muchas veces pues es evidente que uno de los grandes retos es el tema de la veracidad de la información y los datos en un contexto de noticias falsas y noticias totalmente ciertas, donde también existe además un poco de morbo hacia lo negativo y no a lo positivo. En ese contexto no es fácil la tarea en gobierno. Usted tiene la ventaja o desventaja, don Carlos Manuel, no sé, de haber sido ministro hace 20 años, bueno, menos de 20 años, no, sí, anda por los 20 años, ¿verdad? De haber ocupado Sí, la señor. primera cartera del MINAE y ser ministro 20 años después. La diferencia que usted nota entonces, para entenderle bien su argumentación, es que hoy el control político se basa en rumores, se basa en manifestaciones en redes sociales sin evidencia científica, don Carlos Manuel. Bueno, en gran mayoría, o sea, en eso es lo que ha cambiado, no es exclusivamente, sigue habiendo un control político que me parece que está conforme a las reglas de la política, de la ética, del respeto y de la moralidad, ¿no? Y eso es posiblemente lo más. Lo que le comentaba es que hoy día es mucho más complejo una gestión política cuando uno vive atendiendo ese control político de las redes sociales y de otros, en un contexto donde pues la veracidad y el respeto a la gente ha decaído muchísimo, pero muchísimo, tremendamente, ¿verdad? Y podemos hablar de crucitas, ojalá hablemos mucho de crucitas porque... No, vamos a hablar mucho, te lo seguro, pero quiero saber a qué se refiere, si es a los ataques que ha recibido de diputados, por ejemplo, en las últimas semanas. No, mire, sí, aparte de eso, que esos son las reglas normales del juego y que yo pueda cuestionar la evidencia y los datos de los diputados, pues eso es lo normal con diputados, pero en el entorno político en general, la cosa es muy, muy difícil, ¿verdad? El poder yo tener una discusión con el tema Cruzitas o cualquier otro tema que sea objetivo, basado en datos, en evidencia, en reportes, es complicadísimo, porque ya existe un posicionamiento sobre una situación X o Y que hace que sea prácticamente imposible el tener esa discusión porque hay una presunción de que los políticos somos corruptos y que mentimos y que queremos ocultar la realidad. En ese contexto, el control político hoy es mucho más difícil que lo que era hace 20 años. Ese es mi argumento. Usted mintió, le pregunto, al señalar en la Asamblea Legislativa que lo que pasa en la mina de Cruzitas no es un desastre. No he mentido en absoluto. Es más, di mi criterio técnico y le voy a dar la explicación si usted me permite, don Randa. Por favor. En nuestro campo, pues tenemos una serie de criterios técnicos que se utilizan para calificar una situación en particular. Un desastre ambiental es aquel en donde por la escala o por la irreversibilidad del daño, así se califica. Si por escala o por la irreversibilidad no es lo que pues, podríamos llamar un desastre ambiental, es un problema ambiental. En Cruzitas tenemos un problema ambiental que no deja de ser serio, pero no es un desastre ambiental. Desastre ambiental es el que tenemos en el país
en el tema de contaminación de agua, sea por agroquímicos, sea por aguas vertidas, sea por desechos sólidos, por plásticos. Ahí la escala y la irreversibilidad, particularmente en la contaminación de acuíferos, o sea, recuperar un acuífero contaminado es prácticamente imposible, o tenemos que tener paciencia geológica para que se pueda restablecer a la vuelta de cientos de miles de años. Entonces, yo lo que hago es poner las cosas en contexto. Estamos hablando de entre 50 y 100 hectáreas afectadas. Por lo tanto, yo he querido hacer énfasis en esa situación. Por supuesto que las imágenes que se sacan en fotografías de hace 2 o 3 años, pues son muy gráficas y generan un impacto visual, y el costarricense tiene una alta sensibilidad ambiental y se siente mal. Aquí el problema es que técnicamente es un problema serio ambiental, y yo quisiera, si puedo, tal vez explicar en qué consiste ese problema. Ya hay varios reportes, y cualquier persona interesada en el tema coge los reportes de los daños ambientales, se da cuenta que no es un desastre. Por lo tanto, no califica técnicamente como un desastre, sino como un problema. Eso lo cogen políticos que quieren guerrear para argumentar que yo quiero minimizar el problema, cuando por el contrario yo quiero reflejar lo que los reportes, particularmente los que ha hecho el SINAC, nos lo indican. El problema es la crítica, don Randall, al gobierno ha sido que no hemos hecho nada en Cruzitas, y eso es incorrecto también. Hoy Cruzitas se encuentra en su situación más baja en términos de actividades ilegales y de presencia de ilegales, y hoy la estructura criminal que existe detrás de la extracción y el comercio de oro ha sido impactada fuertísimamente a través de las actividades que ha hecho el OIJ. Ahora, eso lo ha hecho el OIJ porque ahí está el Ministerio de Seguridad Pública, porque ha estado el MINAE, ha estado la Fiscalía, todos trabajando por 2 años. No es que de un momento a otro al OIJ se le ocurrió hacer una investigación. Ha sido todo un proceso que nosotros en gobierno hemos diseñado. Y el otro argumento, que no es correcto, y quisiera aclararlo, no es que el crimen organizado se metió ahí ante el desastre que estaba pasando en Cruzitas. El crimen organizado fue el que propició la invasión de Cruzitas y ha estado ahí desde el día 1.